¿Cómo están? ¿Bien? ¿Alguien está mal? No, bien. ¿Hoy no? Si nos ponemos en una imagen de un árbol, visualicemos un árbol. ¿Qué partes tiene? Raíces, tronco. ¿Escuchó? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, hojas. Ramas, hojas, flores, frutas. ¿Verdad? Sabemos que de las raíces, bueno, los nutrientes que se absorben viajan por canales por todo el árbol para alimentar todo el árbol. Todo el árbol tiene que estar unido, tiene que estar junto. Jesús utiliza una imagen similar con un arbusto, con una vid. Si ven el título, dice vid, son dos palabras. Y esa vid, Jesús la utiliza para presentarse a sí mismo como tal. Y las ramas, que correspondería a nosotros, las personas, al estar arraigadas a esa vid, al estar arraigadas a Él, somos como ramas unidas a un árbol y viven. Eso está en Juan 15, del 1 al 17. Se habla sobre esta representación, sobre esta vid. Y se le añade un labrador, que sería el padre, que trabaja en las ramas para que produzcan fruto. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Cuál es la invitación a través de esta analogía o parábola que utiliza Jesús de sí mismo y de nosotros? Si podemos leer del 1 al 5 y de ahí vamos a ir desarrollando los demás versículos. Dice: yo soy la vid verdadera, Jesús hablando, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, como unas ramas en un árbol, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, dice Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, interesante, dará mucho fruto. Separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer ustedes nada. ¿Ven? Es complejo, difícil, pero vamos a desarrollar. Permanencia, primer punto. Jesús entrega una invitación en esta parábola a permanecer en Él. Quien permanece conectado en profundidad con la vid, vive y da fruto, como una consecuencia natural. Siendo Jesús la vid verdadera, nosotros las ramas, a través de esta parábola entendemos que tenemos que permanecer en Él, permanecer en la vid, permanecer para tener vida. Una rama que no está en la vid, en su árbol, no produce fruto porque está muerta. O una rama se muere, por así decirlo, se seca en ese árbol porque en lo profundo de eso no sigue conectada. No le llegan los nutrientes. Un labrador, como se muestra en esta parábola, esas ramas que no están conectadas en lo profundo, ve la necesidad de cortarlas para preservar el árbol. Es complejo y puede llegar incluso a dar temor pensar en eso, pero la enseñanza en esta parábola no es un juicio, sino una invitación. El verdadero sentido de la enseñanza de Jesús es invitar a la permanencia en Él. Ser cortado de la vid no es un juicio, refleja una condición.
es simplemente una analogía. Refleja una condición de quien está en lo profundo, separado de la vid, que no permanece conectado en esa vid. Ser cortado es, como Jesús dice, separado de Él. Es la condición de estar separado de Él. Esto nos lleva a reflexionar, viéndonos como esas ramas, en que es necesario que estemos conectados a Él, a ese tronco, para recibir la savia que nos da la vida. Es necesario que esté completamente esa rama unida a la vida. Es necesario que nosotros estemos completamente unidos a Jesús. Y podríamos resumir lo siguiente: que sin la vid estamos secos, que en la vid estamos vivos. ¿Qué preguntas podemos sacar de esto? ¿Qué análisis respecto a nosotros mismos? ¿Nos percibimos vivos? ¿Nos percibimos vivos? Si es así, ¿qué estoy viviendo? ¿Estoy viviendo mi verdadera vida? ¿Estoy realmente viviendo? Entendiendo a la luz de este texto que solo en la vid verdadera, que es Jesús, encontramos la verdadera vida, plena y alegre. Si te percibes como un muerto, quizás, poniendo en el otro caso, como necesitado, el cual verdaderamente somos todos, la invitación está entregada: permanencia. Permanecer en esa vid, permanecer en Jesús. Permanecer en aquella vid que es la verdadera. ¿Estoy unido a esa vid? ¿Estoy unido a Jesús? Eso yo creo que es una de las preguntas que podemos sacar y reflexionar. Y que quizás nos lleva a hacer otra pregunta un poco más práctica. ¿Cómo? ¿Cómo permanezco? ¿Cómo puedo permanecer en esta vida en Jesús? Jesús explica que permanecer en Él significa permanecer en su amor. Y esto es fruto de obedecer su mandato. Si podemos ver el texto, luego de los 5, leímos hasta el 5. El 7, fíjense que dice que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, está hablando de una permanencia de sus palabras, como que añade un concepto nuevo. Más adelante, si puedes poner el 9, si es que es posible. Ahí está. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Qué está enseñando Jesús? Que permanecer en Él es permanecer en su amor. Y esta permanencia en su amor, es fruto de obedecer su mandato. Si obedecen mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Y sale la pregunta: ¿cómo permanezco? A la cual Jesús se anticipa y dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obediencia, como segundo punto. La obediencia podríamos decir que nace, a la luz de este texto, de un deseo profundo de permanecer en Jesús. Y permanezco en Él cuando le obedezco. Y sé que la obediencia puede generar distintas cosas en nosotros. Quizás un concepto que simplemente no bancamos, que no lo transamos, o que nos parece incluso atractivo quizás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Jesús invita a la obediencia? La explicación de permanezcan en mí lo expresa Jesús como una permanencia en su amor. Lo vimos, ¿verdad? Versículo 9. Y nuevamente surge esa pregunta: ¿cuándo entonces o cómo permanezco? Ante la cual Jesús dice: si obedecen mis mandamientos. Podríamos pensar que Jesús insta a la obediencia a través del amor.
y la insta con amor. Obediencia y libertad no se contradicen, no se contraponen. Es más, podríamos decir que quien es verdaderamente libre está capacitado para obedecer y puede obedecer. En la analogía aplicada de esta vid, Jesús entrega un mandato y lo entrega con mucho amor. Mucho amor. Entre los versículos 12 al 17, que son la última parte de este texto, Jesús se da el tiempo de explicar y revelar algo interesante. Dice, y este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto da luces de Jesús mismo, quien dio la vida por cada uno de nosotros. 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, fíjese aquí, yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Jesús nos llama amigos porque nos dio a conocer todo lo que conocía del Padre. No me escogieron ustedes a mí, dice Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros. Fíjense que lo entrega en esta perspectiva de amistad, de amor. Su mandato de amar es entregado con amor, no una orden de esclavitud. Obedecer se expone como la causa para la permanencia. Una permanencia en el mismo, se expone como que es necesario obedecer para permanecer en Jesús. Obedecer la palabra de Jesús, el mandato de Jesús. Entonces, si Jesús me insta en amor a obedecer y amar y obedecer su palabra, la pregunta es si verdaderamente estamos dispuestos a eso. ¿Estoy dispuesto a obedecer? Aunque eso signifique quizás morir a mis deseos, a quién soy yo, y quizás significa renunciar en lo práctico, renunciar a orgullo, renunciar a rencores para amar, para obedecer, o incluso en decisiones que tal vez son más complejas. No lo sé, como tal vez tomar una decisión de tener un hijo o no tener un hijo, tomar una decisión de tomar un trabajo o no tomarlo. Quizás son cosas que verdaderamente como a perspectiva el Señor puede acompañarnos sea cual sea de las dos decisiones que tomamos. La obediencia iría en ese camino. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? Sí, incluso se podría llegar a percibir un poco más complejo cuando las situaciones son dolorosas, en las que se puede complicar este mandato, cuando podríamos decir que estamos a prueba, como se menciona a veces. En esas situaciones, no sé cuáles son, ustedes se conocen, ustedes saben lo que viven, ustedes saben qué cargan, qué visualizan, y ante esas situaciones, ¿estamos dispuestos a obedecer? Y la obediencia nace de un deseo profundo de permanecer en Él. ¿Qué quiere decir eso en lo práctico? Que si yo deseo estar, reflejar, ser como, seguir a Jesús, significa que tengo que obedecerle en esas cosas cotidianas, no cotidianas, complejas, no complejas, sencillas o difíciles. ¿Tengo esa disposición?
de obedecer. Incluso podríamos quizás salir un poco de este texto y ver a las veces que Jesús dijo una palabra que solo daba dos opciones: hacer o no hacer, seguir o no seguir, obedecer o no obedecer. Como cuando Jesús a sus discípulos, a cada uno les decía: ven y sígueme. Y sus discípulos tenían que decidir si ir o no. A veces cuando las situaciones demandan solo dos opciones, que es cuando Jesús nos está llamando a algo, ¿estaremos dispuestos a obedecerle? Puede que incluso esa decisión signifique tener plenitud de vida o no tenerla, porque se trata de permanecer en Jesús, quien es la vida misma, o no permanecer en Jesús. Como les mencionaba, la obediencia no nace de ese temor de ser cortado, ¿verdad? Entendemos que ser cortado es un reflejo de la condición de quien no permanece en Jesús. Es la condición de estar separado de Él. O sea que yo no obedezco por temor a ser cortado, sino que obedezco por el deseo de permanecer en Él. Incluso podríamos decir, si vamos al aspecto del dar fruto, dar mucho fruto, cuando este labrador poda para que produzcamos mucho fruto, tampoco permanecemos en él para producir fruto. El fruto es una consecuencia de la permanencia en él, la consecuencia de que la rama está unida a ese árbol, recibe todos los nutrientes, el labrador viene, trabaja en ella y da mucho fruto. Ahí nosotros, ¿qué hacemos? Solamente permanecer, que es decir, obedecer. La obediencia es un acto de amor en sí mismo. Un amor a quien obedezco, es decir, a quien me manda a hacer algo, que en este caso es Jesús. Un amor a Jesús. Y un amor en la obediencia misma. Amar a quien tienes a tu lado. Hacer todo por amor a Él, a Dios. Y vivir amando al prójimo. La obediencia es un acto de amor en sí mismo. Pero es también una decisión, es también una disposición. ¿Estoy dispuesto a obedecer? ¿Estoy dispuesto verdaderamente? Lo hermoso es que entender esta obediencia y la permanencia a través de esto es que trae consigo una alegría. Trae consigo una alegría superior. Una alegría que proviene de Él, de la vid. Versículo 11. Si podemos ponerlo, disculpe que juegue tanto en diapositivas. El 11 dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así la alegría de ustedes sea completa. ¿Lo cree? ¿Lo creo? Creo que el Señor me manda a hacer, me manda a amar, porque Él busca mi alegría. Porque no es, y no se trata de un señor y amo esclavizador, sino de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Lo cree? Sí. ¿Lo crees? Plenitud. Tercer punto. Jesús expresa que esta permanencia nuestra, como leímos, trae la alegría de Él. Decía, mi alegría en ustedes. La alegría de Él en nuestra propia vida. Experimentamos el gozo
el mismo gozo de Jesús al ver que obedecemos, cuando obedecemos, experimentamos el gozo de Él al obedecer, al permanecer. En un sentido muy literal, como hablamos en esta imagen de esta vid, de este árbol, de este arbusto, de sus ramas, en un sentido muy literal, quien no permanece en Él no tiene la vida. En un sentido muy literal. No tiene la vida que Él entrega. Podríamos decir, ya sí, vemos personas que no tienen a Jesús y viven. Pero ¿cómo viven? ¿No es acaso el camino de Jesús mucho más hermoso? ¿Mucho más pleno? ¿Y quién permanece en Jesús? Da fruto. Un fruto que glorifica al Padre, según el versículo 8. Un fruto que glorifica a Él. Un fruto que también demuestra, según ese mismo versículo, que somos sus discípulos, que le seguimos. Recordemos que esa invitación no, la invitación a la permanencia, la invitación a la vivencia no es la invitación a dar fruto. El fruto es un fruto, es producto, es consecuencia, es algo que nace de Él. Mientras estemos permaneciendo en Él, mientras estemos obedeciendo su mandato, su palabra. ¿Y cuál podríamos decir que es el fruto? Una plenitud. Plenitud de vida para nosotros. No buscando ese fruto, lo tenemos en Él. La vida plena. Nuestra vida se transforma en una vida que glorifica al Padre y que trae la alegría de Jesús a nuestra propia vida. Una plenitud, una paz, un gozo que ciertamente nacen de Él, que podemos llegar a experimentar en nuestra propia vida. Viviendo no como esclavos, sino como quienes obedecen, libremente y por amor a su Padre, a su amado Jesús, y se dejan guiar por el Espíritu Santo para obedecer. Quien es discípulo de Jesús ha sido limpiado por su palabra, según el versículo 3, como leímos al principio. Ha recibido su palabra, ha encontrado esa alegría. Ha recibido esa vida y glorifica al Padre con ella. Una vida plena, ¿qué hace? Glorifica al Padre. Y si estamos en esa búsqueda de adorarlo, de servirle, hay que vivir esa vida plena. ¿Cómo? Juntos para arriba, obedeciendo para permanecer en Él. Creo que aquí una de las luchas es entender ese concepto de obediencia no como una esclavitud, sino como una libertad. Y perder un poco quizá el rechazo a ese llamado, al llamado de la obediencia. Porque es lo mejor que Jesús nos está entregando. Aquello que oyó directamente del Padre. Y porque nos considera amigos, nos lo dice. Nos lo dice. Y se hace necesario, inevitablemente, que Jesús indique esa alegría. Se hace necesario. Para que el oyente tenga una perspectiva mayor. Una perspectiva de reino. Es decir, para ver eso, para ver que Jesús tiene lo mejor y desea lo mejor para nuestra vida. Desea que estemos en Él, desea que permanezcamos en Él, desea que estemos en la fuente de vida, desea que comamos de ese pan de vida, que es Él. Desea que andemos y sigamos en su camino de vida, que es Él.
que vemos el fruto que nace de Él, un fruto que es disfrutado por el Padre, en el cual se goza el Hijo y en el cual nuestra alegría es completa. Hay que disfrutar de esa permanencia en esa vida, teniendo la confianza y la esperanza de que el labrador perseverará nuestra vida a través de esa poda que menciona, de aquellos que permanecen en Él. Lo hará con cuidado y amor. Trabajará en cada uno de nosotros con cuidado y amor. Cortará hojas, sí, para que otras tengan un poco más de luz y podamos dar un fruto mayor. Obedezcamos entonces a su mandato y abramos nuestro corazón a lo que Jesús nos ha encomendado hacer. Y permanezcamos unidos en Él, experimentando esa plenitud que Él nos quiere entregar. ¿Estoy dispuesto a obedecer? ¿Estoy dispuesto a renunciar si es que eso significa, si es que eso lo implica? Y no sé si para ti esa plenitud de vida que Jesús entrega es atractiva o no. No sé si es que alguna vez lo has experimentado, esa plenitud, esa alegría, ese gozo en medio de pruebas, circunstancias, dificultades, de problemas, o una plenitud en medio de las cosas cotidianas, de ver cómo Dios se muestra en un abrazo, una palabra, algo que recibimos, algo que entregamos. No sé si has experimentado esa plenitud. Si es un sí, si es tu respuesta, sí lo he experimentado, la invitación continúa. Permanezcamos entonces en esa vida en que encontramos una plenitud de vida superior. Si la respuesta es no, si la respuesta es que no encontramos plenitud, no hemos hallado esa plenitud, quizás es porque nos falta tener una apertura y una disposición a que cuando escuchamos su palabra vayamos en pos de ella, porque la invitación continúa tanto para quien sí la ha experimentado y quien no la ha experimentado. Permanezcan en mí, dice Jesús, y vayan y den fruto. Vivir conforme a los mandamientos de Jesús, seguir sus pasos, permanecer en Él. ¿Anhelamos permanecer en Él? Si es que no, le invito a conocer a Jesús y a darse cuenta que Él tiene, quiere y entrega lo mejor para nosotros. Una vez más, si no anhelamos esa plenitud, le invito a conocer a Jesús, quien tiene lo mejor para tu vida. Y al conocerle y al anhelar esa plenitud que Él tiene, la invitación es permanecer, obedecer, vivir nuestra vida siguiendo sus pasos. ¿Estamos dispuestos? Entonces, nuestro corazón está dispuesto a obedecer a Jesús. Vuelvo a quizás hacer alguna aplicación un poco más práctica. Vaya a situaciones que ha vivido o que piensa que pueden llegar pronto y va a tener que vivir. ¿Qué decisión? ¿Qué pasos? ¿Cómo en realidad? ¿Cómo voy a vivir aquello? ¿Obedeciendo su mandato?
siguiendo sus pasos, o no haciéndolo. El tema es si es que queremos experimentar o no esa vida. Si la queremos experimentar, obedeceremos. Si queremos experimentar esa vida, obedeceremos. Aún en circunstancias difíciles y aún cuando cueste, aún cuando el Señor me diga, ama, y yo lo único que quiero hacer es ser indiferente. Tengo que tener la apertura a que en ese amor que voy a entregar, que nace en Él, voy a experimentar un gozo mayor que el simplemente en esa situación quedarme indiferente. Y así hagamos la aplicación a cada una de las situaciones, como mencionaba, que vive cada uno, está por vivir o ha vivido, y puede analizar o cómo pudo haber actuado Jesús en ello y seguir sus pasos. ¿Amén? Plenitud. Vivamos la plenitud que tiene Jesús, que nos quiere entregar. Oremos. Oremos y tomes un tiempo para pensar, analizar este mensaje. Si quieres llegar a la casa a leer esta parábola completa, invito a hacerlo. Pero ahora oremos pensando, viendo, contemplando a ese Jesús que nos está haciendo una invitación de vida. Gracias, Jesús, porque la vida que tú ofreces es mayor, mejor. Gracias, Jesús, porque el camino que tú ofreces es mayor, es mejor. Gracias, Jesús, porque en ti puedo tener plenitud de vida a pesar de todo, a pesar de malas noticias, a pesar de situaciones complejas. A pesar de todo, incluso con todo lo bueno, tú entregas algo mejor. Aun con todo lo bueno y lo malo, tú entregas un camino mejor. Hoy nos invitas y yo quiero seguir y permanecer en ti, en obediencia a tu mandato, aunque me cueste, en obediencia a tu palabra, aunque me dé miedo, entendiendo a esa perspectiva de reino que tú nos quieres entregar, que el fruto de esa obediencia va a ser una alegría mayor.
quiero experimentar esa alegría. Por ende quiero obedecerte. Porque sé que me encomiendas con amor. Y porque sé que al verte a ti, nace en mí ese deseo profundo de permanecer en ti, de amarte a ti, de contemplarte a ti. Y sé que si estoy caminando hacia la izquierda o caminando hacia la derecha, si estoy detenido, si permanezco en ti, tengo aún plenitud de vida. Y al permanecer en ti, tu fruto saldrá solo. Y me gozaré contigo en ello. Glorificaré al Padre en ello. Y eso quiero, adorarte. Eso queremos. Responder a ese primer amor que tú tuviste por nosotros. Y amarte. Obedecerte. Seguirte. Permanecer en ti. Transfórmanos si es necesario. Nuestra forma de verte. Abre nuestros ojos si es necesario. Háblanos si es necesario para poder ser limpios. Porque lo que más deseamos en esta vida es conocerte. Seguirte. Amarte. Gracias, Jesús.